Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo un capítulo en el cual os le voy a llamar especial momento de mercado. En anteriores ocasiones que he hecho otro especial momento de mercado y que bueno, la hemeroteca está ahí, es en concreto el podcast 51 y el 52, que lo realicé allá por marzo del 2020. Bueno, pues todos sabemos un poco cómo estaban los mercados en marzo de 2020. Consideraba que era un momento especial de mercado por las fuertes correcciones. Bueno, pues probablemente estemos en un momento similar a aquel. Vamos a repasar un poco y verlo con perspectiva. Incluso ahora mismo hay en ciertas carteras que están cayendo mucho más. Es decir, una cartera estándar, normal, ponderada 50% renta variable, 50% renta fija, una cartera tipo, en el momento actual está cayendo de media un 20%. Significa que la renta fija está teniendo unas rentabilidades extremadamente negativas. No se había visto una caída de este tipo desde 1931, es decir, en los últimos 100 años no se había visto que una cartera ponderada 50-50 cayera tanto como están cayendo en el momento actual. Con lo cual vamos a repasar un poco porque entiendo que es un momento idóneo para la inversión. Si cogemos valores y compañía por compañía, pues ya vemos que en el momento actual acciones buenas, como pueden ser Google, ha caído un 45%, Schindler, otra empresa de ascensores mundiales, siempre hablamos de empresas globales y bastante fuerte, 35% de caída, Apple, 35% de caída, Nike, 60% de caída. Es decir, en teoría no deberíamos de estar muy lejos del suelo. Si repasamos también un poco para ver todo con perspectiva, vamos a ver qué pasa en el S&P 500 a largo plazo. Es decir, cómo son la evolución de los beneficios del S&P 500 cada 10 años. Para verlo un poco en perspectiva, fijaros, en 1951 el beneficio por acción del S&P 500 era del 1,83. Bien, pues en 1961 pasó a ser del 3,77, prácticamente doblando. En 1971 fue del 7,21. 1981 de 14,88. 1991 31,33. 2001 45,16. 2011 97,82 y en 2021 208. Si a este mismo cogemos los 208 y lo multiplicamos por 2, nos sale 415. Si a esto le ponemos un PER medio histórico, que es como está cotizando la bolsa, nada de burbuja ni nada, de 15 veces, nos daría aproximadamente 6.240 puntos del S&P 500 en 2031. Recordar que ahora mismo estamos rondando los 3.600, 3.800, dependiendo cuando lo miremos. Y esto también tenemos que ponerlo en contexto porque en cualquier época que miremos, pues siempre vemos
Año 93, la crisis del peso mexicano. Año 97, la crisis asiática. Año 99, la crisis rusa. Año 2000-2001, las Torres Gemelas. Año 2004, el SARS. Año 2008, la crisis subprime, es decir, la quiebra de Lehman. Año 2011, la crisis de Grecia. Año 2020, la crisis del COVID, es decir, la crisis, siempre hay periodos de crisis, con independencia del punto de mercado que veamos. 1979-80, la crisis del petróleo. 1987, el crack. Es decir, y en los próximos años vendrán otro tipo de crisis que ni siquiera ahora estamos percibiendo, pero que probablemente vendrán, pero también probablemente en el año 2031 los beneficios del SP500 estarán alrededor de los 400 puntos aproximadamente. Y puesto un PER 15, no vamos a poner más, vamos a poner un PER normal, nos vamos a los 6.240 puntos aproximadamente. Entonces, tenemos que ver un poco las cosas con perspectiva, que es como hay que mirar al final siempre la inversión. Y luego, ahora mismo podemos hablar de lo que queramos, es decir, podemos hablar de que la inflación está alta, de la paridad euro-dólar, de que es verdad que los tipos están subiendo. También hay que ponerlo en contexto, porque venimos de tipos negativos y casi lo que no es normal es tener tipos negativos, que no ha pasado nunca. No es ningún desastre que los tipos pues estén alrededor del 3%, que es una cosa normal para que el señor que tenga dinero en renta fija pues le paguen, o dinero en un depósito bancario le paguen algo razonable. Aquí por el único tema que puede venir es que los estados pues bueno, tienen unos déficits absolutamente elevados y disparados. Ese es el único inconveniente de que los tipos se puedan ir al 3%, que es algo normal, ¿vale? También ahora mismo todo el mundo lo que se fija mucho es decir en lo que está cayendo la bolsa, etcétera, etcétera, pero un inversor a largo plazo, vamos a ver, esto hay que cogerlo un poco con cierta perspectiva. Vamos a ver, de media, esto es decir, alguien publicó, no recuerdo quién fue, pero le hice una foto porque me parece interesante, un Twitter en el cual decía que de media los mercados alcistas son de 2,7 años y suponen un 112% de ganancia, y de media los mercados bajistas son de 10 meses y suponen un 36% de pérdida. Es decir, los inversores tratan de evitar las caídas cuando lo que deberían de enfocarse es en no perderse las subidas. Luego veremos algún enfoque un poco más. ¿Qué pasa cuando nos perdemos los mejores días de bolsa en el mercado? Porque afectan mucho a la rentabilidad. Por eso siempre decimos que lo mejor que se puede hacer es estar invertido de forma permanente. ¿Vale? Si vemos incluso las valoraciones actuales, por ejemplo, del MSCI China, pues cotiza un PER 10. Cuando cotiza un PER 10 significa que hay muchas empresas que están a PER 6 y otras a lo mejor a PER 12, pero solo la media del índice está PER 10. La media del SP500 ya está en un precio bastante en mercado, es decir, está en un PER 16, con lo cual es un PER bastante normalito. Bueno, si cogemos Asia, Asia en general está en mucha mejor salud financiera que Occidente, por muchos ratios que miremos. Principal, la relación de deuda PIB no tiene nada que ver con Occidente, y las valoraciones son incluso mucho más bajas, ¿vale? Bueno, como siempre os recuerdo, si os está gustando el podcast, tanto si lo en la aplicación que lo escuchéis, pues siempre se agradece que le des a un like, porque de esa manera, estas aplicaciones, al tener muchos likes, siempre posicionan los podcasts en las primeras posiciones, y no es algo que os cueste, y siempre se agradece, porque de esa manera puede llegar el podcast a mucha más gente. Bueno, si seguimos con valoraciones, vemos que hay muchas valoraciones que ahora mismo ya están razonablemente bien para comprar. Hablábamos antes de unas
compañías que las vamos a repasar. Google, pues Google ahora mismo está en Upper 17 y Google es una empresa con crecimiento, es decir, que crece y de manera razonable, por no decir fuerte. Ascensores Schindler, bueno, está un PER 22. Hay que decir que Ascensores Schindler, bueno, por la filosofía del negocio que tiene, pues tiene ingresos estables y recurrentes. Ten en cuenta que el 1 de enero de cualquier año, una parte muy importante de los ingresos de estas compañías ya están asegurados solo por el mantenimiento de los ascensores, que incluso por ley se tienen que realizar. Pues cualquier edificio de oficinas, residencial de vecinos, pues tienen que pasar las revisiones sí o sí, con lo cual, es decir, se están asegurando que siempre hay que poner ascensores, muchas veces hacen contratos a 15, 20 años, de tal manera que los mantenimientos ya son algo recurrente en los ingresos. Podemos seguir hablando de compañías. Nike, PER 23, que ya está un poco en la media histórica para este tipo de empresas, digamos, fuertes, con mucha posición dominante en el mercado, que incluso son capaces de trasladar la inflación al cliente. Adidas, con un PER 17, igual. Si hablamos, por ejemplo, de otro caso que también interesante, BRK, que es Berkshire Hathaway, en el momento actual el valor contable por acción es de 1,29. Warren Buffett ha dicho en diferentes ocasiones que en 1,20 compraría masivamente acciones y así lo ha venido haciendo en los últimos 2 años, con lo cual podemos comprar este tipo de acciones prácticamente con un colchón de seguridad muy elevado, con independencia de que la bolsa pueda caer, porque eso nunca se sabe, 10, 15% más, 20% más, con la caída que llevamos. Si compramos acciones como Berkshire Hathaway a valor contable por acción de 1,29, pues sabemos que va a estar detrás un inversor que tiene mucha caja, que ellos mismos van a recomprar sus propias acciones. También, por poner en perspectiva, el S&P 500 lleva los peores 9 meses desde el año 1931, es decir, ya llevamos una caída relevante, con lo cual, bueno, pues hay que tenerlo en consideración. Más cuestiones, y vamos a ver un poco las perspectivas a medio y largo plazo. Bueno, esto también lo traje, creo, en otro podcast antes de verano, pero bueno, está bien recalcarlo, ¿vale? En este caso es un fondo que es de Bestinfond, de la gestora Bestinver, en el cual ellos ven el fondo como si fuera una empresa, que al final es como también debemos de verlo nosotros, ¿no? Una empresa con buenas perspectivas operativas, porque al final dentro de un fondo lo que hay son empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues sobre una base 100, las ventas que fueron en el 2021, entienden que con un objetivo 2025 las mismas empresas van a ser capaces de vender, en vez de base 100, base 140. Eso nos lleva a un beneficio operativo, en lugar de ser base 100 2021, será un beneficio operativo de 165 en el año 2025. Bueno, con un incremento de márgenes y demás. Eso nos lleva a las siguientes estimaciones que hacen ellos, y es solo por dividendos y recompras, 4%. Crecimiento en ventas anuales, 9%, más una expansión en márgenes del 5%, eso nos llevan a una rentabilidad anual del 18%. Si eso lo trasladamos a los próximos 4 años que estiman ellos, y ahora mismo las empresas que están dentro del fondo tienen un PER de 9, bueno, pues si ese PER se normaliza a una cosa normal, que es 14, 16, es decir, 15 veces, que es la media histórica de la bolsa, ellos estiman un potencial de revalorización superior al 100% en 4 años. Bueno, nosotros somos un poco más conservadores todavía y le vamos a poner un potencial de revalorización del 60% y a 5 años. Es decir, bajamos un 40% el potencial y le incrementamos en un año. ¿Para qué? Las empresas que hay dentro, pues si tienen un año malo, tengan ese colchón, y eso nos da un 60% a 5 años, pues cualquiera que puede invertir hoy 100 euros en un fondo, pues dentro de 5 años
con un grado de aproximación, vamos a llamar, un poquito elevado y siendo muy conservador, pues va a tener 160. Si eso lo llevamos a una inversión de 100.000 euros, pues serán 160.000 euros. Evidentemente lo que hay que hacer es pues no estar viendo ni la cotización del fondo de manera diaria, porque probablemente cuando los mercados están cayendo y compramos un fondo, pues lo normal es que siga bajando. Entonces eso siempre nos puede producir, porque nunca vamos a ser los más listos de la clase de comprar el fondo el día que hace valle. Es decir, no, lo normal es que el fondo siga bajando y a lo mejor baja un 10% más, por decir una cantidad, pero luego nuestro objetivo son 5 años y probablemente dentro de 5 años le saquemos la rentabilidad esperada. Y luego pasará lo de siempre. Dentro de 5 años venderemos, si es que tenemos que vender, a 160 y el mercado pues seguirá subiendo y luego se irá a 180. Pero bueno, nosotros al final haremos nuestra rentabilidad razonable, ni seremos capaces de vender arriba del todo y tampoco seremos capaces de comprar abajo. Pero a los precios actuales, digamos que prácticamente vamos con bastante seguridad. Bueno, dicho esto, vamos a repasar también un poco un informe que, aunque lo tengo desde hace tiempo, pero siempre en momentos de volatilidad como los actuales, es conveniente darle una vuelta. Y lo que dice un poco es un informe de Fidelity hecho hace algunos años, pero vale perfectamente para ahora, porque viene a decir volatilidad, 10 mensajes clave para los inversores, y vamos a repasarlos un poco, ¿vale? 10 cosas para recordar cuando la volatilidad golpea, como puede ser en estos momentos. Y dicen, la volatilidad es algo normal dentro de la inversión a largo plazo. Luego iremos desgranando uno por uno. Sigue diciendo, los inversores a largo plazo generalmente obtienen recompensa por asumir el riesgo de la inversión en bolsa. Las correcciones del mercado pueden crear oportunidades atractivas. Se debe evitar salir y entrar de las inversiones. Luego también veremos por qué, por el hecho de, como indicaba antes, de perdernos los mejores días. Sigue diciendo, los beneficios derivados de las inversiones regulares tienden a acumularse. La diversificación de las inversiones ayuda a generar rentabilidades más homogéneas. Hacer hincapié en las rentas aumenta las rentabilidades totales. Invertir en valores de calidad da fruto a largo plazo. No hay que dejarse arrastrar por el tono general del mercado, como puede ser ahora el negativismo. La inversión activa puede tener efectos positivos en periodos de mayor volatilidad. Vale. Y dice, por ejemplo, en uno de ellos, que como he dicho íbamos a ir repasando. A largo plazo, el riesgo bursátil, suele obtener recompensa. Los inversores bursátiles generalmente obtienen recompensas por el riesgo adicional que asumen, comparado, por ejemplo, con los inversores en deuda pública, en forma de mayores rentabilidades medias a largo plazo. También es importante recordar que riesgo no es lo mismo que volatilidad. Es decir, ahora mismo hay una volatilidad extrema y mucha gente lo asocia con mayor riesgo. Quizás es todo lo contrario. Ahora mismo hay precios mucho más bajos, con lo cual el riesgo está mucho más bajo. Porque es mejor comprar una compañía como Google a 50 que no a 100 como estaba a principios de año, con lo cual el riesgo ahora mismo es más bajo. A largo plazo, los precios de las acciones se mueven al son que marcan los beneficios empresariales y generalmente la bolsa ha superado a otros tipos de inversiones en términos reales, es decir, después de la inflación. Esto viene a colación un poco con el mismo ejemplo que ponía anteriormente sobre el fondo en el que estaba comentando, ventas en base 100 y ventas dentro de 5 años, porque al final cualquier fondo, si es bueno y está bien invertido, lo que hace es recoger los beneficios de las empresas. Evidentemente no lo recoge de un día para otro, sino que lo va recogiendo con el tiempo, pero al final se acaba recogiendo. Más cuestiones, se debe evitar salir y entrar de las inversiones. Y comentan, los que mantienen sus inversiones generalmente se benefician de la tendencia alcista a largo plazo de las bolsas. Cuando los inversores intentan acertar con los tiempos del mercado, entran y salen de sus inversiones, pueden correr el riesgo de erosionar las rentabilidades futuras, ya que se pueden perder los días de mayor recuperación del mercado.
y las oportunidades de compra más atractivas, que generalmente aparecen en periodos de pesimismo. Perderse tan solo 5 de las mejores jornadas bursátiles puede tener un impacto importante en las rentabilidades a largo plazo. También lo veremos aquí ahora un poquito más adelante. Repartir las inversiones entre los diferentes países también puede ayudar a reducir las correlaciones dentro de una cartera y reduce el efecto de los riesgos específicos de los mercados. Reinvertir los rendimientos para aumentar las rentabilidades totales. Lo que viene a ser es que no es bueno, si no nos hace falta, el ir cobrando los dividendos, sino que el fondo sea un fondo de acumulación, con lo cual todo se acumula en el fondo y la rentabilidad a largo plazo también varía bastante, lo veremos también un poquito más adelante. No hay que dejarse arrastrar por el tono general del mercado. La popularidad de las temáticas de inversión va y viene. Por ejemplo, la tecnología ha dado un giro completo después del boom de finales de la década de 1990 y su hundimiento en la década de 2000. El sentimiento general en torno a los mercados emergentes suele mejorar y empeorar al ritmo del ciclo de las materias primas y cuando el crecimiento económico se frena en economías claves como China. A medida que los riesgos específicos de los diferentes países y sectores se hacen más aparentes, los inversores han de adoptar un enfoque más selectivo, ya que abordar la inversión en los mercados emergentes con una perspectiva descendente ha dejado de ser adecuado. Sin embargo, sigue habiendo gran cantidad de oportunidades individuales para los inversores, puesto que las empresas emergentes innovadoras pueden aprovechar los catalizadores a largo plazo, como el aumento de la población y el crecimiento de la demanda de atención sanitaria, tecnología y bienes y servicios de consumo dentro de las clases medias. El punto clave es no permitir que la euforia o el pesimismo infundado del mercado nublen el juicio del inversor. Sigue hablando y dice, por ejemplo, mirar más allá de la volatilidad, los trimestres buenos generalmente superan a los malos. Es decir, número de trimestres con ganancias del 10% o más en el S&P 500 son de 15. Número de trimestres con pérdidas del 10% o más son de 8. Es decir, como norma general, como veíamos anteriormente, las ganancias siempre son superiores a las pérdidas. Muchas veces lo que pasa con las pérdidas es que son muy rápidas y en poco tiempo. Si por poner un símil es cuando un ciclista sube un puerto. Cuando el ciclista sube un puerto, pues es cuando sube la bolsa, pues lo sube escalonadamente, sudando y poco a poco, y tarda un poco más. Pero cuando baja el puerto, lo baja a toda velocidad. Pasa un poco igual. Lo baja a toda la velocidad, pero tarda mucho menos en bajarlo. Es un poco, por poner un símil, pasar tiempo en el mercado es mejor que intentar acertar con los tiempos del mercado. La inercia puede ser una fuerza positiva cuando ya se ha tomado la decisión de inversión. Perderse los mejores días del mercado puede tener un impacto significativo en la rentabilidad total de una inversión. Y si cogemos un periodo, por ejemplo, en el S&P 500, rentabilidad total en todo el periodo es de un 1000%. Rentabilidad total menos las 5 mejores jornadas ya nos vamos al 641%, y rentabilidad total menos las 30 mejores jornadas es de un 129%. Es decir, del 1017, si nos perdemos las 5 mejores jornadas, nos vamos a 641, y si nos perdemos las 30 mejores jornadas, nos vamos a 129% de rentabilidad. Por eso es importante estar invertido de forma permanente. Como hablaba antes, el poder de la reinversión de los dividendos, si cogemos también el mismo índice S&P 500, que es con el que está hecho el cálculo, desde 1990 la reinversión sobre $100 nos lleva a una valoración de 1.519, es decir, multiplicado por 15. En el mismo periodo, y esos mismos $100 sin la reinversión de los dividendos nos llevan a 825, es decir, prácticamente la mitad. ¿Vale? Bueno, sigue el informe y lo que viene a decir también, una de las consecuencias más graves para la inversión que se derivan de seguir la manada es que los inversores terminan comprando cuando los precios están altos y vendiendo cuando los precios están baratos. Además, tendemos a evitar las pérdidas, ya que sentimos el dolor de una pérdida aproximadamente el doble que la alegría por una ganancia. Por otro lado, existen dos grandes sesgos cognitivos que pueden activarse durante las fases de tensiones en los mercados y que obligan a los inversores a capitular y a vender en el momento equivocado por las razones equivocadas.
seguir al rebaño y huir de las pérdidas. La necesidad imperiosa de hacer lo que hacen los demás es un sesgo especialmente fuerte en el comportamiento humano, que ha contribuido al desarrollo social, pero no siempre ha ayudado a la hora de invertir. Una de las consecuencias más graves que se derivan de seguir a la manada es que los inversores terminan comprando cuando los precios están altos y vendiendo cuando los precios están baratos. Esto se conoce como perseguir al mercado y es una estrategia de inversión nefasta. En realidad, generalmente es mejor hacer lo contrario, comprar cuando otros tienen miedo y los precios están bajos y vender cuando los demás quieren comprar y los precios están altos. Los mejores inversores lo saben, pero para muchos de nosotros ir contra el rebaño cuesta mucho, ya que tenemos que luchar contra nuestras emociones. Vamos a leer también algunas frases que dicen los expertos. Por ejemplo, Sir John Templeton comenta lo siguiente: la primera regla de la inversión es comprar barato y vender caro, pero muchas personas tienen miedo a comprar barato porque temen que la bolsa pierda aún más. Entonces uno puede preguntarse, ¿cuándo es el momento para comprar barato? La respuesta es cuando el pesimismo esté en su punto álgido. Warren Buffett a lo mismo comenta lo siguiente: se paga un precio muy alto por un consenso alegre. No será la economía la que dejará fuera de juego a los inversores, sino los propios inversores. La incertidumbre es el amigo fiel del que compra acciones a largo plazo. ¿Por qué comenta esto? Porque normalmente en incertidumbre es cuando se producen los precios más baratos y es cuando hay que intentar llenar la cartera en esos momentos. Peter Lynch comenta: todo el mundo tiene la capacidad mental para ganar dinero en la bolsa, pero no todo el mundo tiene estómago. Las personas susceptibles de venderlo todo en un momento de pánico deberían evitar totalmente las acciones y los fondos de inversión. Nassim Nicholas Taleb también dice: cuando un inversor se centra en el corto plazo, está observando la variabilidad de la cartera, no las rentabilidades. En definitiva, se está dejando llevar por lo aleatorio. Seth Klarman también dice: la bolsa es la historia de los ciclos y del comportamiento humano, que es el responsable de las reacciones excesivas en ambos sentidos. Benjamin Graham comenta: a corto plazo el mercado es una máquina para votar, pero a largo plazo es una máquina para pesar. Es decir, a corto plazo influyen muchos factores externos, pero a largo plazo lo que realmente dictaminan son los beneficios de las empresas. Warren Buffett hace otro comentario y dice: a menos que puedas ver cómo tus inversiones en acciones pierden un 50% sin caer en el pánico, no deberías de invertir en bolsa. George Soros hace otro comentario, este me parece excepcional, y dice: si invertir es entretenido, si te estás divirtiendo, probablemente no estés ganando dinero. Invertir bien es aburrido. Es decir, al final lo que hay que hacer es pocas cosas y en momentos puntuales. Peter Lynch, por otro lado, dice: se ha perdido más dinero intentando prever las correcciones y protegiéndose frente a ellas que sufriéndolas realmente. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces muchos inversores, previniendo la próxima crisis, se salen del mercado y luego el mercado al final acaba subiendo. Muchas veces cuando te sales del mercado, luego ¿dónde entras? No tienes punto donde entrar, porque si te caes, te sales asustado porque cae un 20, pero si está cayendo un 35 no vas a volver a comprar porque vas a estar más asustado todavía, con lo cual es que no tiene mucho fundamento. Los mercados alcistas nacen con el pesimismo. Bueno, esto lo dice Sir John Templeton. Los mercados alcistas nacen con el pesimismo, crecen con el escepticismo, maduran con el optimismo y mueren de euforia. Digamos, es un ciclo normal de mercado. Bueno, vamos a repasar también en el día de hoy, que como norma general yo no le presto mucha atención a la renta fija, pero es un momento también ideal para invertir en renta fija. Vamos a dar una vuelta a un fondo de inversión, a ver si lo tengo, porque aquí no lo tengo, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, no me lo había descargado con carácter previo, pero lo voy a coger en un momento. Vamos a ver, que lo tengo por aquí. Bueno, estas son las cosas del directo, porque yo como norma general cuando hago un podcast lo hago del tirón, luego no suelo cortar ni editar, sino que como empiezo acabo. Vale, aquí está.
Aquí está. Vale. Mira, vamos a hacer una comparación. No una comparación. Vamos a ver la valoración en el momento actual de un fondo de renta fija de la gestora PIMCO. Bien. Y lo que pasa en este fondo de renta fija es interesante, porque veremos. Bueno, me llegó hace poco un informe en el cual decían: la rentabilidad que ofrecen los bonos actualmente es con diferencia la mayor de los últimos años. Simplemente comparando la rentabilidad de las diferentes clases de activos de renta fija con las de principios de año, vemos rentabilidades 4 veces superiores, tanto en bonos de gobierno como en bonos de alta calidad crediticia. Es más, la rentabilidad de los bonos en este momento está por encima del dividendo de las acciones, cosa que no pasa en muchas ocasiones. Vale. En concreto, este fondo es el PIMCO Global Income. Bueno, es un fondo de renta fija. PIMCO es la mayor gestora del mundo en renta fija y tienen productos interesantes. ¿Qué es lo que hay dentro de la cartera del PIMCO Global Income? De momento hay bonos que de media tienen un rating de A. Ahora veremos un poquito más adelante cómo califican las agencias de calificación el rating. Pero vamos a centrarnos ahora en el fondo, y este fondo tiene una duración de 2,55 años, es decir, de media los bonos que hay dentro de la cartera tienen un vencimiento dentro de 2 años y medio y tienen una yield, es decir, tienen un interés o un cupón del 5,8%. ¿Qué quiere decir? Que si compramos ahí un fondo de renta fija, como puede ser este, bien gestionado, dentro de 2 años, es decir, dentro de 2 años y medio tendremos aproximadamente un 5% de rentabilidad anualizada, es decir, un 12%. ¿Vale? Porque los bonos que hay dentro pues están dando un cupón del 5%. Por el camino, pues por el camino podemos ver turbulencias, es decir, porque pueda bajar un poco más este tipo de fondos, pero aguantando la posición 2,5 años, que es lo que deberíamos de hacer en cualquier inversión que hacemos del tipo que sea, pues tendremos esa rentabilidad. Pero no solo tendremos esa rentabilidad, en un porcentaje muy alto de probabilidad, sino que si los bonos, como está pasando actualmente, en lugar de cotizar a 100, cotizan a 90, pues esa yield ya no es del 5%, sino que es un poco más elevada, con lo cual la rentabilidad incluso nos saldrá mucho más elevada. Pero por coger ese grado de conservadurismo, tenemos un 5% anual prácticamente garantizado si dejamos la posición 2 años y medio aproximadamente. Con lo cual, tenemos que ver una inversión de la misma manera que compramos un negocio o que tenemos un negocio durante un montón de años. Si tenemos un concesionario de coches en el centro de Madrid, en el centro de Sevilla, en el centro de Barcelona, donde sea, no se lo vamos a vender a un amigo pensando, bueno, le voy a vender el concesionario de coches. Mi concesionario de coches que veo toda la vida con él, porque probablemente dentro de, bueno, como viene la inflación ahora, y claro, pues yo se lo vendo a un amigo y dentro de 6 meses se lo recompro mucho más barato. Eso no es una buena estrategia. Ningún empresario esto lo haría. Pues en un fondo deberíamos de hacer un poco lo mismo, es decir, no deshacer la posición, porque probablemente pensemos que dentro de 3 meses, 6 meses, pues bueno, como viene la inflación, porque va a haber algún trimestre en Estados Unidos o en el mundo con el PIB negativo, pues bueno, yo soy más listo que nadie y lo vendo. Yo creo que esas cosas no funcionan así. Vamos a dar un repaso para poner un poco en perspectiva las calificaciones de la deuda de los bonos que suele haber en fondos de renta fija. Entonces, la calificación crediticia, simplemente el rating en inglés, establece la capacidad de una entidad para pagar su deuda. Para asignar una calificación de crédito, las agencias tienen en cuenta tanto el historial de pagos como la actual relación de bienes y deudas del emisor de la deuda, es decir, analizan el balance de la empresa. En el caso de los bonos, una calificación de crédito permite del mismo modo a los inversores determinar el riesgo de crédito, así como evaluar si el interés ofrecido es razonable de acuerdo con el riesgo asumido. Hoy en día, por ejemplo, ya simplemente un inversor con ver el grado de calificación que le otorga la agencia de calificación puede hacerse una idea de cómo es la empresa. Generalmente
Las principales agencias de calificación son tres: Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Aunque tienen criterios diferentes un poco, porque trabajan con unas A, AA, en fin, hay un poco ahí de lío, pero bueno, en términos generales, ya lo vamos a ver, utilizan un sistema alfabético para determinar la calificación del crédito. Si vemos, por ejemplo, Standard & Poor's y Fitch, dan una AAA como una mejor calificación, es decir, pues la AAA se lo dan normalmente pues a un gobierno, Estados Unidos, Suiza, es decir, a la mayor calidad crediticia, y una D para las peores. Hay que tener presente que una calificación, como ahora veremos, inferior a P, AA de Moody's o BBB de Standard & Poor's no se considera una inversión, sino como una especulación de riesgo. ¿Qué considera Standard & Poor's como grado de inversión? Pues AAA, todo lo que sea A. AAA es la máxima calidad crediticia y, por ejemplo, vamos a coger la A, que es lo que hablábamos antes del fondo, es una calificación con buena calidad crediticia, siempre dentro del grado de inversión, es decir, de una calificación muy alta. Si cogemos la AA, es alta calidad crediticia. Si vamos, por ejemplo, a una calificación B mayúscula, eso ya entra dentro del grado de especulación, y en este caso pues el significado significa que la calidad crediticia es cuestionable, futuro incierto, pero con capacidad actual. Si vamos, ya nos metemos en el ámbito de las C, y por ejemplo cogemos la triple C, también de Standard & Poor's, pues ya se considera especulación con alto riesgo. Y el significado es calidad crediticia muy pobre, posibilidad de algún tipo de impago. ¿De acuerdo? Bueno, vemos un poco las diferentes calidades crediticias. En este caso, el fondo que estábamos comentando tiene una calificación de A, que es una buena calidad crediticia dentro de grado de inversión. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre, os recuerdo que nunca lo digo, pero bueno, hoy debo estar un poquito más inspirado y me estoy acordando que le deis al like en la aplicación que lo estéis viendo. Bueno, seguimos un poco, y lo que tenemos que ver también como inversores es que debemos de tener un enfoque global y no tanto uno nacional, ni siquiera europeo, porque hoy en día pues es bastante fácil y a un simple golpe de clic podemos invertir en todo el mundo, igual que podemos invertir en España, en cualquier empresa. Es cierto que por cercanía muchos gestores, pues por ejemplo españoles o un gestor francés, pues siempre le gusta más invertir en lo cercano, pues compañías francesas, un español pues siempre suelen tener alguna ponderación más en compañías españolas, pero es verdad que muchas de estas empresas, si hablamos de europeas, pues son globales, porque sus productos pues al final los venden en todo el mundo. Hablamos de Adidas, pues vende en todo el mundo. Si hablamos de BMW, vende coches en todo el mundo, desde Asia hasta Brasil. Si hablamos de ascensores Schindler, pues 3/4 de lo mismo, tiene una alta exposición ya a todo lo que tiene que ver con Asia. Nestlé, igual, SAP, Inditex, Amadeus, podríamos seguir así, CAF, construcción y auxiliar de ferrocarriles. La mayor parte de los contratos y mantenimiento de trenes ya proceden del exterior. Lo cual podemos comprar una empresa española o europea, pero ya están bastante globalizadas, si son grandes y fuertes. No pasaba eso hace 20-30 años. El inversor español tenía, pues al final tenía otro perfil y tenía sus Endesas, sus Unión Fenosa, sus Abertis, sus Telefónicas, Santander, Iberdrola, etcétera. Por aquella época, pues el 70% o más de los ingresos provenían de España. Hoy en día es prácticamente todo lo contrario. Tanto Telefónica, Santander como Mapfre iniciaron la expansión internacional. Primero empezaron por Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile, Perú, etcétera, pero hoy en día prácticamente pues están en todo el mundo. Quizás nosotros, las empresas españolas, algo menos en Asia, pero al final en todo el mundo, salvo por ejemplo Inditex, que tiene tienda pues en todos los continentes, lo cual pues podemos tener, si queremos tener acciones de Inditex, pero ya estamos expuestos al negocio retail, pero en todo el mundo. Al final tenemos que ver, si nos centramos un poquito en Asia, que el 60% del crecimiento mundial ya viene de Asia en el momento actual. Y vamos a ver también un ejemplo interesante, que es
¿Qué es Indonesia? Porque Indonesia, muchas veces nosotros vemos Indonesia, pues Indonesia está allí perdido en el mundo. Bueno, pues Indonesia se estima que sea la cuarta economía en 2050. En 2050, pues es paso mañana. Y vamos a ver un poco, en comparación con Europa, dónde estaba Indonesia en 1950 y dónde está ahora. Es decir, actualmente en Indonesia hay 280 millones de personas. Vamos a ponerlo en perspectiva, porque fijaros que en Europa, en el momento actual, hay 750 millones de personas, ¿vale? Pero es que en 1951 en Indonesia había 70 millones de personas, es decir, se ha multiplicado por 4, mientras que en 1950 en Europa había 550 millones, es decir, había prácticamente un 10%, es decir, la décima parte de lo que había en Europa, pero es que ahora ya es la mitad en términos redondos. En 1951 había 70 millones, en 1971 ya había 116, en el 2000 210 y en el 2022 ya hay 280 millones. Proyección para 2050 320, pero la proyección para 2050 en Europa es de 707 millones de habitantes, es decir, decreceremos, cuando por ejemplo en un país como Indonesia seguirán creciendo, ¿vale? Al final este tipo de países se benefician también de las materias primas, porque países como Indonesia tienen un alto porcentaje mundial de lo que se produce de níquel, de aceite de palma, de estaño, etcétera. Al final, si también vemos un poco con perspectiva y nos vamos a 2050, nos preguntamos, ¿qué países dominarán el mundo en el futuro? Pues la lista estará encabezada por China y seguida en este orden por India, Estados Unidos e Indonesia. ¿De acuerdo? Para que veamos un poco cómo en 2050 va a cambiar un poco las dos principales zonas serán China e India, y Estados Unidos ya será la tercera, cuando ahora es la primera, ¿vale? Si seguimos un poco con Asia, pues vemos que en China los resultados empresariales en el momento actual pues están siendo mejores que las expectativas que había, ¿vale? Y si vamos un poco al índice de China, vemos que el MSCI China ahora mismo cotiza con un PER 10, es decir, una rentabilidad, vamos a llamar, en el rango bajo. Tenemos que ver que en China la inflación está controlada y en el momento actual es del 2%. La deuda en relación al PIB no tiene nada que ver con Occidente. En muchos sentidos son autosuficientes en materias primas y demás, ¿vale? Porque tienen una gran posesión interna. Y por último, vamos a coger un índice, en este caso el MSCI de Indonesia, que vemos que en los últimos 10 años pues este índice no ha hecho gran cosa, es decir, pues prácticamente está en los mismos precios. Cuando se estima que la población y el crecimiento crezcan fuertemente. Entonces, 1.000 euros invertidos en el año 2000 en el MSCI de Indonesia, pues prácticamente ahora son los mismos. Esto puede tener doble sentido. Habrá gente que diga, joder, si en 10 años no he hecho nada, ¿cómo voy a invertir? Pues a lo mejor hay que poner una cantidad muy pequeña del patrimonio en este tipo de índices, porque probablemente pues puede que pase como la inflación, es decir, que mucho tiempo esperando que viniera la inflación, hablamos de Occidente, no venía, y de repente, ¡pam!, pues viene, pero viene de golpe. Pues a veces las rentabilidades funcionan como una olla a presión, es decir, que vienen todos de golpe, y es lo que probablemente podría pasar en un índice de este tipo. De hecho, vemos que podría haber pasado un poco, si vemos con una perspectiva más histórica, desde el año 2002 hasta el año 2008, pues prácticamente se multiplicó por 6 y desde entonces pues prácticamente ha tenido una tendencia bastante estable, y
Y esto viene también un poco a colación de lo que decía al principio, es decir, no sirve de mucho, como hemos visto, el esperar a que el mercado se calme, porque probablemente siempre decimos, bueno, pues voy a invertir cuando el mercado se calme, porque cuando el mercado se calme, pues bueno, pues en ese momento ya, y la cosa esté tranquila, ya invertiré. Probablemente si invertimos en esa época, pues ya estaremos invirtiendo en términos redondos un 30 o 40% por encima del precio, porque como siempre hemos dicho, los mercados anticipan mucho, y de la misma manera que llevan tiempo anticipando la crisis, la futura crisis que está por venir, cuando esté aquí en la economía, probablemente los mercados ya la hayan descontado y será el momento que empiece a subir, que fue también un poco lo que pasó en el 2009. Es decir, en el 2009 empezó la crisis, que luego duró hasta el 2011, pero es que en el 2011 los mercados ya habían subido desde el año 2009 fuertemente, con lo cual, es decir, estar esperando a que pase la crisis para invertir no es buena opción. Bueno, y por último voy a terminar con algo que en los momentos actuales también lo considero interesante, que si alguno de vosotros lo queréis, me lo puede pedir y se lo puedo enviar, que es un contrato propietario de inversiones. Bueno, en algunos sitios, yo lo he visto en más sitios, yo creo recordar que lo he descargado de internet, no recuerdo muy bien en quién. Bueno, sí, esto está, creo recordar, del libro del inversor inteligente. Esto está en el capítulo 8 aproximadamente, no recuerdo si es en el 8 o en el 20. Sí, está ahí. Y es un poco... Es que está escrito por Warren Buffett, y lo que viene a decir un poco, sí está escrito por Warren Buffett, pero está en el libro, es decir, que debemos de firmar este contrato con nosotros mismos, porque de esa manera nos va a evitar que en momentos como los de ahora de pánico, pues tomemos malas decisiones en el sentido de decir, bueno, pues ahora voy a venderlo todo, porque esto es un desastre, porque se va a ir todo al garete, y que no tiene mucho sentido que yo tenga una posición y que esté perdiendo dinero y que probablemente siga perdiendo dinero, porque eso es una mala decisión. Y viene a ser así un poco, ¿no? Bueno, viene a ser así un poco, no, lo voy a leer literal. Dice: contrato propietario de inversiones. Yo, y el nombre de cada uno, por el presente, declaro que soy un inversor que deseo acumular riqueza durante un periodo futuro de muchos años. Sé que habrá muchas ocasiones en las que sienta la tentación de invertir acciones u obligaciones porque hayan subido o estén subiendo de precio, y en otras ocasiones sentiré la tentación de desprenderme de mis inversiones porque habrán bajado o estarán bajando. Por el presente declaro que me niego a que una manada de desconocidos adopten por mí decisiones financieras. Adicionalmente, contraigo el solemne compromiso de no invertir jamás porque el mercado de valores haya evolucionado al alza, y de que nunca venderé porque haya bajado. Al contrario, invertiré una cantidad de X al mes, todos los meses, mediante un plan de inversión automático, mediante un programa de coste monetario, en los siguientes fondos de inversión o carteras diversificadas, y especificarlo, ¿vale? También invertiré cantidades adicionales siempre que tenga la ocasión de prescindir de dinero en efectivo y pueda permitirme una pérdida de dinero a corto plazo. Por el presente declaro que mantendré todas las inversiones de manera sostenida, por lo menos hasta la fecha, como mínimo 10 años después de la fecha de este contrato, e indicar la fecha. Las únicas excepciones que se permiten en virtud de este contrato son una súbita y acuciante necesidad de dinero en efectivo, como por ejemplo una emergencia de salud o la pérdida de trabajo o un gasto planificado, como el pago de una entrada para una casa o el coste de matriculación de un instituto de enseñanza. Con mi firma estampada al pie de este documento, manifiesto mi intención no solo de respetar los términos y condiciones de este contrato, sino de volver a leer este documento siempre que sienta la tentación de vender cualquiera de mis inversiones. Este contrato únicamente es válido cuando esté firmado por lo menos un testigo y debe ser conservado en un lugar seguro que resulte fácilmente accesible para referencias futuras. Firmado, fecha y testigos. Bien. Digamos que es una salvaguarda psicológica, pero está bien llevarlo hasta la máxima expresión. Bueno, pues eso es todo por la semana de hoy. Quería haceros una reflexión un poco de que es un momento bastante bueno de mercado, principalmente para no cometer errores de no salirnos del mismo si ya estamos invertidos, y evidentemente si estamos en disposición de liquidez, pues invertir, porque probablemente nos pasará con los años
pues lo de siempre, que visto con perspectiva siempre diremos, qué buena oportunidad era cuando España estaba el bono español a 7%, la crisis de Grecia, ahí sí que era una buena oportunidad, ahí era cuando había que haber invertido. Qué buena oportunidad fue cuando estaba el Brexit, que los mercados bajaron mucho, fue una oportunidad buenísima. Qué buena oportunidad fue, pues, las Torres Gemelas. Qué buena oportunidad fue en marzo del 2020 cuando estaba en medio del COVID, que esto estaba muy bajo, que visto con perspectiva nos parece que fueron buenas oportunidades y así lo fueron. Pero en ese momento adentrarte e invertir, digamos que es un poco lo que cuesta. Bueno, y sin más dilación, pues me despido de todos vosotros. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBook, un like en YouTube o un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.